Antes de empezar en el texto, me gustaría compartir un poco, ¿no? Lo que vengo sintiendo en esos momentos, ¿no? Porque nosotros notamos, hermanos, que cuanto más avanzan los tiempos, esos tiempos en que nosotros vivimos, el sistema del mundo en que nosotros estamos viviendo, más notamos la desvalorización del ser humano, ¿no? El sistema en que nosotros vivimos desvaloriza el ser humano, ¿no? Y vemos si hay un sistema que desvaloriza el ser humano, no puede ser de parte de Dios, ¿no? No puede ser. El hombre cada día que pasa se ve más rodeado de normas, de complicaciones, ¿no? Yo estaba pensando en esto, de verdad, ese tipo de norma, estaba pensando en unas cosas que está pasando ahora mismo en Ordóñez que me molesta bastante, ¿no? Las cantidades de normas que hay y normativas que muchas veces nosotros sabemos que no son muy compatibles con la gente, con la realidad de las personas, normativas que no son compatibles, que están ahí impuestas por personas que parece ser que no viven a pie de calle, ¿no? Entonces se crea un montón de normas, de normativas, y esas normas y normativas pasan a ser incluso más importantes que el mismo ser humano. La normativa y la norma ahora es más importante que tú mismo, que eres esa persona, ¿no? Yo pienso que si las normas hechas por los hombres son más importantes que el ser humano, mi forma de pensar es que eso no procede de Dios, no puede venir de parte de Dios. Y me gustaría puntualizar una cosa que ya he dicho yo aquí antes, la cuestión del suicidio, por ejemplo, ¿no? La televisión española no habla del tema del suicidio, ¿no? La cantidad de suicidios que hay, no se habla, que dicen que es para no fomentar más el suicidio, pero a la vez que no se habla del suicidio, tampoco se habla de los motivos por los cuales se suicidan la gente. Y nosotros sabemos que mucha gente se suicida porque su sueldo no da para pagar su alquiler. Entonces, al no dar para pagar su alquiler, pues tiene que venir la policía, coger a la persona, echarle de casa, la persona se queda en la calle, muchos se tiran del balcón, ¿no? Eso no se habla, porque hay un tipo de normativa que está ahí impuesta. Sin embargo, tenemos una constitución que garantiza la vivienda, ¿no? Y que las personas tienen que estar luchando para que sus derechos se hagan valer, ¿no? Entonces, y al final, como hemos dicho, la gente que está a pie de calle no tiene esa condición, ¿no? De luchar contra ese sistema, ¿no? Y mucha gente sufre. Hablando un poco de lo que son las normativas de este mundo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viviendo. Eso me preocupa mucho, la cuestión de que el ser humano no vale mucho si él no cumple con determinadas normativas o no tiene determinados papeles en los bolsillos. Para el ser humano, si él no tiene determinados papeles, documentos en los bolsillos, es como que no es nada. No es nada. Eso no puede venir de parte de Dios. Vemos, de verdad, hermanos, nos asombra, nos asusta, y eso es tan actual, ¿no? Porque ahora acabo de saber que hay una persona de la iglesia que está buscando un piso aquí en Georgia, por ejemplo, y que aquí en Georgia un piso ya vale 750 euros de alquiler, ¿no? Yo digo, Señor, o 800, digo, ¿dónde vamos a parar? ¿No? ¿Cómo puede ser que una familia puede conseguir mantener, pagar, ¿no? Su alquiler y pagar su agua, su luz, su gas, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Lo que el sistema está provocando en las personas, sobre todo de poca adquisición financiera, ¿no? Además, hay unas nuevas leyes que provocan en los padres una impotencia gigantesca, ¿no? Porque son leyes que se están imponiendo y los padres ven que sus hijos están en el colegio escuchando y viendo cosas que no son compatibles para nada con la edad de estos niños, de estos hijos, no son compatibles con la realidad de las personas, pero ahí están normas, leyes que se están imponiendo y los padres se sienten pues con una impotencia, ¿no? Porque ¿qué puede hacer un padre, ¿no? Luchar contra un sistema. Incluso
esos sistemas también, esa forma de educación está garantizada por la Constitución. Los padres tienen derecho, pero para que él luche contra esto, wow. Es decir, dentro del dicho y el hecho, ¿no? Hay mucho trecho, ¿no? Sin embargo, iglesia, a pesar de todo ese caos que nosotros estamos viviendo, y el hombre está viviendo, el hombre fue creado por Dios. Eso ahora es para nosotros los cristianos. A pesar de todo lo que está pasando, tenemos que tener claro en nuestra mente, el hombre fue creado por Dios. ¿Y cómo fue creado por Dios? ¿Según qué? Según su imagen y según su semejanza. Así fuimos creados. Por eso, la única manera para que el hombre pueda salir de esa prisión es conociendo la palabra de Dios. La única manera, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Seremos libres aún en medio de este caos por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de ella aprendemos que nosotros somos hechos y fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El mundo lo que quiere es forjarnos, ¿no? Moldearnos, pero hermanos, para el cristiano esto es imposible. Imposible el mundo moldear un cristiano, porque el cristiano está moldeado por la palabra de Dios. Por eso andamos contra la corriente. Es así, nadamos contra la corriente. Es imposible que un cristiano pueda ser moldeado por el mundo. Es imposible que un cristiano se doblegue a estas normas. Cosas que nos afectan directamente a nuestra fe y a nuestra relación con Dios. El cristiano prefiere a Dios, cueste lo que cueste, a doblegarse con esas determinadas leyes y normativas que hay. La idea de este mundo es que nosotros nos apartemos del Señor y de todas sus enseñanzas. Eso hemos hablado aquí en la iglesia y venimos predicando de esto. El mundo lo que quiere es apartarnos de todo, de las enseñanzas de las Escrituras. Quieren que las Biblias desaparezcan, que las cruces desaparezcan y todo lo que simboliza a Dios y a Jesús, que desaparezca. Así que la idea de este mundo es que no conozcamos a Dios, no leamos la palabra de Dios y no cumplamos con las Escrituras, ¿no? Es un sistema diabólico, totalmente diabólico, lo que nosotros estamos viviendo. Y este sistema, mis queridos, nos va a poner trampas, y nos pone trampas a cada 2 por 3, ¿no? Es un sistema que está lleno de trampas. Hay un dicho que se dice mucho aquí, es el que hace la ley, hace la trampa, no sé, algo así. La trampa está ahí, la trampa está para que caigamos en ella. Ahora, debemos ser listos, más listos, ¿no? Para no caer en estas trampas. Y por esto, para no caer en estas trampas, el cristiano tiene que siempre estar delante de él, tiene que estar la cruz de Cristo. Siempre visualizar la cruz de Cristo cuando las trampas empiezan a acercarse a nosotros. Esas trampas son puestas por el diablo, porque él sabe que es la única manera para que él pueda derrotar al hombre. Hablando de los cristianos, hermanos, porque la gente del mundo se doblega, pero los cristianos, el diablo pone trampas para ver hasta qué punto y decir, mira, ves, ahí has caído. Las trampas se van poniendo poco a poco, pero tenemos que ser astutos, expertos. Sin embargo, nosotros, los cristianos, estando con Jesús, estamos protegidos. Estamos protegidos, pero protegidos no porque somos cristianos de boca, Somos cristianos porque conocemos la palabra de Dios, como ha dicho nuestro hermano Omar hoy en la escuela dominical. Aquellas iglesias que aceptan todo que el pastor diga ahí adelante y no escudriña, no mira en la palabra de Dios si lo que él está diciendo es verdad según la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de saber si lo que se está predicando es verdad y es palabra de Dios.
y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que ser fiscales de nosotros mismos, observar, estar atentos, no estar dormidos, atentos a todo lo que está pasando en la iglesia y a nuestro alrededor. Yo te pregunto, si nosotros pudiésemos de verdad hacer esta pregunta que voy a hacer ahora, esa pregunta serviría como un termómetro para nosotros. Cuando tú vas a hacer algo, lo que sea, si tú te preguntas, eso lo que yo voy a hacer ahora, aunque ningún hermano está viendo, el pastor no está viendo, nadie está viendo, pero hermanos, Dios está viendo. Si lo que tú vas a hacer glorifica el nombre de Dios, si cada uno de nosotros preguntásemos esto, ¿eso que voy a hacer ahora está glorificando el nombre de Dios? Porque esa es la actitud que tenemos que tener como cristianos. Yo estoy glorificando el nombre de Dios con lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy glorificando el nombre de Dios, sigo adelante. Pero si yo no estoy glorificando el nombre de Dios, esa es una trampa del diablo para que caigamos. Debemos, sobre todo, pensar en todas nuestras actitudes y acciones y pensamientos y proyectos, preguntar si estamos glorificando el nombre de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:24, ese versículo está más allá, antes del texto que vamos a tratar. Él dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir al mundo y a Cristo. No podéis. Por eso nosotros no doblegamos ante las acciones del mundo. Somos luz y sal en este mundo. No podemos doblegar. Tenemos que marcar la diferencia. Y a veces son detalles pequeños que el diablo te está poniendo para probarte, para después echarte en cara, mira lo que has hecho. ¿Y te llamas cristiano? El mundo, hermanos, literalmente es nuestro enemigo, porque el mundo es enemigo de Cristo. Y nosotros pertenecemos a Cristo. No piensas que la cosa va a ser fácil. No, pero estamos del lado del vencedor. ¿No? Vivimos aquí ya la eternidad con el Señor, desde ya. Así que yo pido a cada uno de vosotros que habéis venido aquí en esta mañana, que en este momento, el problema que tú tengas en la mente, en la cabeza, el proyecto, el plan, el cansancio, todo lo que tú tengas, desecha todo esto, ahora mismo, porque hoy es el domingo, y ese domingo nosotros separamos para el Señor. Hoy es el día que venimos a la casa del Señor, a la casa de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Venimos a escuchar su palabra y glorificar su santo nombre, alabar su santo nombre, ¿no? Desechamos todos los problemas que tenemos y nos ponemos en la presencia del Señor. Disfrutemos de la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decir, qué es lo que Él ya nos está diciendo, el Señor, por medio del versículo que acabo de leer, ¿no? Así que pido que tú puedas de verdad deshacer de tus planes de mañana, de tus planes de más tarde, de tus problemas que hubo durante la semana, y concéntrate. Hoy es el día que hemos venido a la casa de Dios para oír su palabra y para glorificar su santo nombre. Nosotros, como si fuese un ordenador, ¿no? O nuestro móvil, ¿no? A veces yo cojo mi correo electrónico y digo, wow, tengo aquí miles de mensajes, muchas basuras, que claro, que va llegando propaganda, basura digo, propagandas, y va llenando. Hay que vaciar esto, y así es nuestra mente. Tenemos que ir vaciando nuestras mentes de las cosas del mundo y llenando nuestra mente con las cosas de Cristo. Hay que vaciar de vez en cuando, parar, hacer un parón y vaciar las cosas malas, porque se nos va acumulando. Y hay que vaciar, hermano, de vez en cuando hay que vaciar nuestras mentes y llenar de las cosas del Señor. Y debemos recordar una cosa, hermanos, el domingo es el día del Señor.
Este día hemos venido aquí para dar ese tiempo, para disfrutar también de la presencia del Señor. Así que adórele en este día. Yo sé que hay personas que hay que ir a trabajar y Dios quiere que pronto Dios quite esos trabajos de domingos, porque el domingo es el día del Señor. Y que Dios provea otros trabajos que los cristianos no tengan que trabajar los domingos. Porque debemos valorar el día del Señor. Ese es el día que la iglesia se reúne. Yo sé que hay trabajos que las personas tienen que ir, pero vamos a pedir al Señor para que pueda dar otro tipo de trabajo, para que cuando estemos aquí, el domingo es para el Señor, hermanos. Primero para el Señor. Yo pienso que si tú has llegado hasta aquí hoy, es porque el Señor ha permitido que tú llegases hasta aquí. Y si llegaste hasta aquí, te digo, con angustia, con preocupación, con desánimo, desecha todo esto, entrega toda esta carga al Señor, confía solamente en Él. Abra tu corazón, abra tu mente y disfruta de la lectura del texto que vamos a hacer ahora, que está en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25. Jesús ahí hablando con sus discípulos, enseñando a su iglesia, que estaba empezando todavía. Pero la palabra de Jesús es trascendental, no cambia. Vale lo mismo en aquella época como ahora mismo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Hermano, así que tu vida para Jesús vale mucho más que tu trabajo. Tu vida para Jesús vale mucho más que tu coche, que tus vacaciones, de lo que tú puedes imaginar, vale mucho más. Ahora es interesante, si Cristo valora tanto así tu vida, que ya sabemos el motivo, luego vamos a llegar a este punto, si Cristo valora tanto tu vida, ¿por qué tú mismo no valoras tu vida? ¿Verdad? ¿Por qué no te das ese tiempo para el Señor y para ti mismo? Si el Señor te valora, valórate a ti, tú también a ti. Mira, si el Señor valora más a ti, más que las cosas, ¿por qué nosotros tenemos la tendencia de no valorarnos, de pensar que somos unos miserables? Hermanos, somos hijos del Rey. Dios nos creó según su imagen y semejanza, pero nuestro padre, Adán, pecó. Y cuando pecó, apartamos de la gracia de Dios. Ahí fue donde empezó el deterioro, pero antes no. Pero nosotros hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero cuando Adán peca, nosotros morimos también con él espiritualmente. Hemos muerto con él. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Dios. Y apartar de Dios fue desde allá del Edén, del jardín del Edén. Desde el principio el hombre se apartó de Dios. Pero Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿No es así?
Él vino para acercar a los que se habían distanciado, los que estaban distantes de Él. Y ahora estamos en sus manos. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Es Él, solamente Él, quien puede suplir todas nuestras necesidades. Según el texto que nosotros acabamos de leer, no podemos hacer nada si el Señor no lo permite. Es Él. ¿Por qué forzamos? ¿No? Jesús en el texto que estaba enseñando no solo a sus discípulos, sino que nos está enseñando hoy también. Porque así es la palabra de Dios. Es viva. Es eficaz. Y Él nos está enseñando porque la palabra de Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Dios no cambia. El versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vuelve la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Es Dios quien provee el alimento a las aves. ¿No proveerá Dios también alimento para vosotros? ¿O para nosotros? ¿No proveerá Él? El mundo intenta cambiar el orden de Dios, pero nada, ni nadie es más importante que Dios para nosotros. El mundo nos quiere atrapar, nos quiere mantener ocupados, todo el tiempo ocupados. Conozco a personas que estão sempre trabalhando, trabalhando e cansado. Será que Deus quer que vivamos assim? Cansado e trabalhando e cansado? O mundo nos quer atrapar. Sempre queremos algo mais e para que tenhamos algo mais, necessitamos trabalhar mais. Hermanos, eu quando estou muito ocupado, que estou como essa semana, que estou yendo a frias e vindo, al final, ¿sabes cuál es el tiempo que damos para el Señor? A la hora de la lectura de la palabra, por las noches. Cuando nos tumbamos en la cama, cogemos la Biblia, ponemos nuestra lucecita, empezamos a leer y no conseguimos leer ni un capítulo, porque dormimos de cansancio que estamos. Estamos cansados y no damos tiempo a Dios. Y eso no glorifica a Dios y tampoco a nosotros. Pero el mundo nos quiere atrapar, nos quiere mantener ocupados. Puede ser bien por nuestro trabajo. Hay muchos jóvenes y adultos también que están atrapados por el móvil, ¿no? Por las redes, están atrapados, no consiguen librar de ella, no tienen tiempo, están totalmente enredados, ¿no? Con las redes sociales. Y hay un montón de cosas que el mundo pone para atraparnos. Ocios y muchas cosas, ¿no? Y que al final, cuando pensamos que no, wow, ya es domingo, hoy es día de ir a la iglesia, ¿no? Porque sabemos que el domingo vamos a la iglesia, pero durante la semana no hemos cogido la Biblia, ¿eh? No hemos dado un tiempo para el Señor, porque nosotros, sobre todo cuando es Santa Cena, ¿no? Nosotros decimos, mira, y ponemos, semana que viene hay Santa Cena, que estemos toda la semana orando, preparando, ¿no? Nuestro espíritu, nuestra alma, para llegar el domingo y estar gozosos, ¿no? En la presencia del Señor, ¿no? Pero eso tiene que ser una constancia en la vida del cristiano, todos los días. Separar un tiempo de devocional. Todos los días. No sé cuántos aquí hacéis esto. Con sus hijos sentados a la mesa. No, es que mi hijo tiene que entrar pronto al cole, pero despierta pronto. Para que tengas tú, aunque sea un cuarto de hora con él, en la mesa. Antes o después del desayuno. Compartiendo un poco la palabra de Dios, sentar la familia juntos y compartir un poco la palabra de Dios. Pero el mundo no. Estamos tan ocupados que para el Señor ya no hay tiempo. Nosotros somos importantes para el Señor. Somos importantes. El versículo 27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿será que podemos? ¿No? Es que soy bajito. Quiero ser más grande, ¿no? Yo puedo añadir. ¿No? Yo quisiera medir un 80, ¿no? ¿Puedo? Yo noto que me estoy quedando cada vez más pequeño, ¿no? Cuando se acerca Gerson, ahora yo digo, ya empieza a mirar a Gerson así para arriba, ¿no? Y mi hijo también, no sé, parece que están creciendo. No, yo estoy menguando ya, ¿no? Ya empiezo a menguar.
No podemos añadir a nosotros nada. Es el Señor, ¿no? Eso es en términos alegóricos. Pero tú no puedes añadir un minuto a tu vida. Puedes añadir un minuto a tu vida. ¿Sabes cuándo vas a ir de aquí? ¿Sabes cuánto tiempo te queda? ¿Te queda 5 minutos? ¿Te queda 1 hora, un día? ¿Cuánto tiempo te queda? No sabemos. ¿Puedes añadir algo por más que te esfuerce? Todo eso está en las manos del Señor. Está en sus manos. Salmo 127, versículo 1, dice así, cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano, porque es el Señor. Si el Señor no quiere añadir, no va a añadir. No quiere dar, no va a dar. Pero nosotros tenemos que estar puestos en sus manos, confiados en Él. Es Él quien te cuida, es Él quien te guarda. Pero si tú confías en Él, si no, no puede ser, no puede ocurrir. Es el Señor, hermanos, quien nos guarda. Si tú confías en Él, así será, Él te va a guardar. Si no confías en Él, tienes que también atenerse a las circunstancias. En vano vas a luchar, en vano vas a vigilar la casa. No abras una puerta donde Dios no quiere que abras. No abras, no fuerces la puerta. Pide a Dios. Si tú eres un cristiano verdadero, tienes que pedir a Dios y confiar en Él. No vaya forzando las puertas porque ese es un peligro. Dios puede permitir, para que tú pases un tiempo de aflicción y luego entiendas que te has equivocado. No fuerces la puerta. Tampoco, mis queridos, por más que nos esforcemos, no podemos añadir un minuto a nuestras vidas, porque a veces nosotros queremos usar un montón de disculpas o excusas. Eso ocurrió por eso o por aquello. Esa persona murió, fue por eso, fue por aquello, fue porque el médico no hizo aquello, fue porque el aparato no funcionó, fue porque... No, tenemos nuestros días contados y está en las manos del Señor. Nosotros, ni los médicos, pueden añadir nada a nuestras vidas. Todo está perfectamente controlado por el Señor. No podemos hacer nada. No nos incumbe. No nos incumbe. Yo pienso, ¿será que nos queda un día más de vida? ¿No? Nosotros no sabemos. Dios tiene un plan para tu vida. Y el plan de Dios es mejor para ti. A veces nosotros tenemos muchos planes, pero debemos de preguntar a Dios si nuestros planes están dentro del propósito de Dios. Porque si nuestros planes no están dentro del propósito de Dios, mal. Acabaremos mal. Y además, hermanos, debemos de aceptar los planes que Dios tiene para nosotros, ¿no? A veces nosotros tenemos nuestro plan y parece ser que va todo bien, pero si el Señor dice no o no permite que eso ocurra, no tenemos que entristecer. Dios tiene, Él sabe el por qué está pasando, por qué ha hecho esto, el por qué. De verdad, debemos de confiar en Él. Si tú confías en el Señor, si tú aceptas el no de Dios también, o el sí o el no de Dios, vas a poder ver Dios obrando en tu vida, porque tu fe va a aumentar. Aunque sea el no, tú aceptas, aumenta tu fe, porque el no tú vas a ver los frutos del no de Dios, porque el plan de Dios es mejor para nosotros que nuestros planes. Es mejor. A veces visualizamos, vemos algo ahora, pero Dios está viendo más allá. Nosotros, con nuestro afán, nuestro deseo, solo conseguimos ver hasta esta pared, pero Dios ve hasta el final. Y cuando Él cuida, por supuesto, somos hijos, Él dice, pues no, Marcos, este proyecto no, porque es para mi bien, es mi Padre y Él me cuida, Él me ama,
Él no me quiere ver sufrir. A veces yo meto la pata y sufro, pero no es su plan para que yo esté sufriendo. No es esto. Tenemos que estar confiados en el Señor. Nosotros tendremos descanso cuando nosotros entendemos la verdad de la palabra de Dios. Como hemos dicho, la palabra es la que nos hace libre y podemos descansar en ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, los planes que está aquí en la palabra de Dios para nosotros son mejores. Entonces debemos descansar en la palabra de Dios. No debemos tener la palabra de Dios solo como un amuleto en casa. Debemos intentar vivir la palabra de Dios en todo momento. No solamente los domingos, sino que en todo momento debemos de, por lo menos hermanos, hacer el amago, intentar glorificar el nombre de Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Cuando hacemos esto, estamos dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Y vamos a ver bendiciones. Vamos a ver bendiciones. No permitas que los afanes de esta vida te quiten el gozo. ¿Sabes ese gozo que nosotros tenemos de venir a la casa de Dios, de separar ese tiempo? No es una cosa forzada, hermanos. No podemos tener un gozo, ya voy a la iglesia. Tengo que hacer devocional porque no he hecho hoy. ¿Verdad? No. Como hemos hablado ayer, ¿no? En el bautismo. Cuando uno tiene ya el Espíritu Santo en él, lo primero que hace, lo que ha hecho Carlos y Isabela, ¿no? Quiero bautizarme. ¿Sabes? No hace falta estar ni preguntando nada. El Espíritu Santo les ha dado el convencimiento. Ya no van a decir, no estoy preparado. Ellos dicen directamente, quiero, porque el Espíritu Santo ya obró en sus vidas. Y cuando estamos en las manos de Dios, Él obra en la vida de sus hijos. Amén. Él obra. Una cosa debe saber. Eso es una cosa que últimamente estoy aprendiendo. Aunque ya lo sé, pero que estoy aprendiendo poco a poco. Que nosotros, hermanos, ya vivimos la eternidad. Porque una vez que hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Por supuesto que estamos del lado de acá, de la humanidad, de la eternidad, ¿no? Estamos de este lado todavía. Llegará el momento en que vamos a pasar al otro lado de la eternidad. Pero nuestra vida, lo que hacemos ahora, refleja ya desde ahora nuestra eternidad con Dios. Todo lo que estamos haciendo. Por eso siempre digo que estamos glorificando a Dios cuando estamos ahí, solos, por ahí. Glorificamos a Dios, ¿no? Es verdad que este lado de la eternidad sufrimos, ¿no? Sufrimos ahí con malos jefes, malos trabajos, que el sueldo, y sufrimos dolores, persecución y muerte. Este es ese lado de la eternidad. Pero el otro, ya no va a haber dolor, no va a haber llanto y no va a haber muerte, ¿no? Pero ya estamos dentro de ese plan de Dios, ya viviendo ya la eternidad con el Señor. Tenemos que creer en esto. Yo os digo que en un abrir y cerrar de ojos entraremos al otro lado de la eternidad. Es en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. El tiempo no está en nuestras manos, no sabemos. No sabemos. Cuando vemos a una persona querida que muere, tú dices, pero si ayer estaba aquí, hoy ya no está, ¿no? Es que no sabemos el tiempo. No sabemos. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. La otra cosa es que yo creo que los gentiles y los paganos, esa gente que no cree en Dios, eso sí tienen que andar afanosos y preocupados con qué comer, con qué vestir. Ellos sí, porque ellos no tienen esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. No tenemos que andar afanosos, porque el Señor Jesús nos está diciendo, no andéis afanosos.
Es nuestro Dios el que está hablando. No andéis afanosos. Y andar afanoso es para aquellos que no le conocen, aquellos que no creen en Él, que no depositan en Él su confianza. Entonces tiene que andar preocupado, ¿no? Tiene que estar preocupadísimo con el día de mañana. Pero nosotros no. Nosotros tenemos a Dios. Amén. Pero hermanos, también es verdad que hay hermanos que aún teniendo a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, que deberíamos o deberían de estar tranquilos, no andar afanosos, actúan igual que Marta. ¿Os acordáis la historia de Marta, la hermana de Lázaro? Teniendo a Jesús ahí al lado, todo el tiempo, amigo de la familia, no disfrutaba de la presencia de Dios. Estaba siempre ocupado. Estamos hablando de las personas que no tienen a Dios, pero ahora estamos hablando de una persona que conoció a Jesús, que tenía a Jesús al lado, pero no conseguía disfrutar de Jesús. Estaba siempre afanoso. Siempre con actividades, siempre preocupado. ¿Y sabes lo que es lo que lleva esto en el medio del cuerpo de Cristo? Murmuración. Porque fue lo que pasó con Marta. Murmuró, fue donde Jesús, mira mi hermana, ¿no la ves cómo está? Yo estoy aquí trabajando y mira a ella, está ahí sentada escuchándote. Murmuración. Cree que está haciendo cosas para Dios con murmuración. Al Señor no le agrada la murmuración. Si murmuramos, es mejor que no hagamos. Porque la murmuración, lo que estamos hablando aquí ahora en esa predicación, murmurar, ¿glorifica el nombre de Dios? Por supuesto que no. La murmuración no glorifica el nombre de Dios. Nos aparta de Dios. Pues Marta estaba ahí, encima hablando con Jesús. Mira, mi hermana. Y Jesús respondió a Marta. Él dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Hay momentos, hermanos, que hay que dejarlo todo, hacer un parón, un borrón en nuestra vida y empezar otra vez. Porque nosotros empezamos a hacer cosas demasiadas, hacer cosas y cuando vemos, creemos, es que incluso parece ser que la salvación es por las obras. Cuanto más hago, más puntos tengo. No, por favor. No. Debemos entregar nuestros afanes, nuestras preocupaciones al Señor y descansar. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a tener problemas? Por supuesto que no. Tenemos, por supuesto que tenemos. Mira, Pablo mismo, como hemos estudiado hoy un poco sobre Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, él dice en Filipenses 4:12, mira, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gloria a Dios. Había entendido. Aunque sea en la escasez, glorificaba el nombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender de Pablo. Glorificar el nombre de Dios en la abundancia y en la escasez. Cuando estamos seguros a quién servimos, es porque estamos seguros de nuestra salvación. Y también, si estamos seguros de nuestra salvación, también podemos decir como Pablo, ¿no? Podemos decir como alabar a Dios en la escasez también y en la abundancia. Alabar al Señor. El texto que estamos, Jesús no lo dijo solamente para sus discípulos de la época, no. No solo para el comienzo de la iglesia. Está diciendo a ti hoy mismo. Ese es el texto, esa es la palabra de Dios. Que no andes
afanoso. Eso no quiere decir, hermanos, que tenemos que ser vagos. Cada uno tiene que saber sus responsabilidades, por supuesto. Pero que tus preocupaciones sobrepasan, incluso a tal punto que ya no tienes tiempo de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de separar un tiempo para Dios, eso ya es pecado. Eso no es para nosotros, eso es para la gente del mundo que no conoce al Señor. Es para la gente que no tiene esa seguridad y esa confianza que nosotros tenemos. No andes afanoso, no andes demasiadamente ocupado. No andes buscando algo que hacer. A veces hay personas que están tranquilos, pues en vez de leer la palabra, no, va a buscar otra cosa que hacer. Pero el tiempo para Dios, no, porque tiene que buscar otra cosa que hacer. No andes de esta manera. Cuando tú estés tranquilo, no pienses, no, tengo ese tiempo libre, coge la Biblia. Si no tienes nada que hacer, coge la Biblia. No busque otras cosas que hacer, porque mira, siempre vamos a encontrar algo que hacer. Sea en nuestra casa, sea en el trabajo, sea en la calle, siempre vamos a encontrar algo que hacer. Pero tenemos que saber separar el tiempo del Señor y el tiempo para hacer las demás cosas. Hay que saber separar. No andes afanoso, no andes buscando algo que el Señor no te ha dicho que hagas. Hay gente que está haciendo cosas que el Señor no le ha dicho para hacer y está haciendo. Y el Señor no le ha dicho para hacer esto, pero ahí sigue insistiendo. Parece que está en la presencia de Dios, pero no está. Lo que ele está es afanoso y está preocupado y está haciendo obras, haciendo cosas. No andes buscando, mis queridos, cosas que el Señor no te va a dar. Hay cosas que mucha gente anda buscando y el Señor no va a dar. No va a dar. Tienes que poner tus propósitos, tienes que poner tus planes en las manos de Dios. Tienes que alinear tus planes con los planes de Dios. No estés forzando la puerta. Porque si tú forzas mucho la puerta, vas a trabajar, estresar, vas a desperdiciar tu tiempo. Y al final, ¿sabes qué pasa? No vas a lograr lo que tú querías. Has estresado, has malgastado tu tiempo y no has logrado lo que tú querías. Porque no estaba dentro del plan de Dios para ti. No es por mucho hacer, hermanos. Lo que tenemos que hacer para el Señor es con calidad. Si vamos a separar un tiempo para el Señor, no es ya cuando las 11:30 de la noche, cuando hemos pasado todo el día ocupado, afanoso con nuestras cosas del día a día, ahora separamos un tiempo para el Señor y no conseguimos leer un capítulo. ¿Creéis que esto alaba a Dios? Por supuesto que no. Esas cosas ocurren, ¿sabes? Cuando nosotros cambiamos el orden de Dios para nuestras vidas. Cuando cambiamos el orden de Dios, ya no estamos dentro de los planes, tampoco dentro de los propósitos de Dios para nuestras vidas, porque cambiamos el orden de Dios. Dios no solo dejó un orden, sino que nos proporcionó el medio para seguirlo. Y es su palabra. Para seguirlo. Aquí está. Encontramos la solución aquí en la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros dejamos la palabra de Dios por último. Y eso yo sé que os va a sonar muchísimo, porque eso nos pasa a todos muchas veces. El que diga que no miente. Cuando nosotros hacemos nuestros planes y vamos intentando hacer nuestros planes y vamos yendo y vamos yendo y vamos yendo. Y cuando empezamos a ver que la cosa parece que no va, nos acordamos de orar. Hemos invertido el orden. Lo primero era pedir al Señor sobre ese plan que tenemos. Orar, meditar y pedir, Señor,
¿Es eso lo que tú quieres? Si es, abre, ¿no? Esa puerta. No, vamos luchando nosotros mismos por ese plan nuestro, y cuando la cosa empieza a salir mal, empezamos a orar y a buscar, y el Señor dice, no. Y se frustra, porque su plan no estaba dentro del plan de Dios. Hay un orden. De hecho, el orden que hay es exactamente el lema de nuestra iglesia de este año. Mateo 6, 33, que dice, ahí mismo donde estamos, en el texto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es lo primero, ese es el orden establecido por Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¡Wow! No es fácil, pero si quieres que te vaya bien, ese es el plan de Dios para tu vida. Porque si tú haces planes y no buscas primero el reino de Dios y su justicia, no te va a ir bien. Porque es Jesús el que está hablando. Este es el orden que Jesús nos enseña por medio de su palabra. Cuando cambiamos este orden, es imposible que las cosas salgan bien. Dios incluso puede permitir, pero hay consecuencias. Y el versículo 34 del texto que estamos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Jesús nos enseña la fórmula para que todo nos vaya bien. Está aquí en la palabra de Dios. Escoger o dejar, tú verás. Pero quien está hablando no es Marcos, es Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Hacemos esto, hermanos, de verdad? ¿O dejamos Dios en último lugar? Jesús, después de enseñar esto a sus discípulos, ahí presente con ellos, voy a hablar palabras así humanas, ¿no? Porque no hay palabras así especiales para eso, ¿no? El Señor Jesús, después de enseñar todo el camino, enseñar la fórmula para que todo nos fuese bien, como si fuese poco, entregó su vida en la cruz por nosotros para sellar esas promesas que Él tenía para nosotros. Ahora cabe a nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Vivir una vida mediocre o una vida glorificada delante de Dios? Que vayamos a casa reflexionando en esto y que el Señor pueda trabajar en nosotros, en nuestras mentes. Que andemos de verdad, hermanos, buscando primeramente las cosas de arriba. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por tu palabra, Señor. Qué precioso, mi Dios. Cómo has hablado, Señor Jesús, a nosotros, Señor. Y por qué, Señor, a veces cometemos el error, Dios, de buscar a ti por último, después que las cosas ya no van bien, es cuando empezamos a buscar. Perdónanos, Señor, perdona a tu iglesia, perdona a cada uno, Señor, que está en esta mañana. Mi Dios, te pido, Señor, ayúdanos a andar rectamente, Señor, ayúdanos a cumplir, Señor, con tu palabra, Señor, a de verdad vivir tu palabra, Señor, a buscar, a valorar, a dar el tiempo, Señor, que tú mereces, Señor. Gracias te damos por esta mañana, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú obrando en todo este día, Señor, que también tenemos el culto a las 6 de la tarde, Señor, que tú también estés bendiciendo, mi Dios, la vida de Vania, Arlindo, Señor, de Débora, Paola, Señor. Dios, consola el corazón de ellos en este día, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos este momento, Señor. Amén, Señor.